Detrás de la sonrisa inocente de Maya se esconde una verdad dolorosa. Una niña dulce pero marcada por la sombra de un padre cruel. Por eso Huyen, una madre valiente y luchadora, decidió huir con su hija buscando un nuevo comienzo lejos de tanto sufrimiento. Y justo cuando parecía que todas las puertas se cerraban, apareció Ye. No fue solo un refugio en medio de la tormenta, sino también el hombre que juró darles la felicidad que tanto merecían. Pero, ¿permitirá el destino que vivan en paz? ¿O el pasado regresará para arrancarles una vez más aquello que con tanto esfuerzo han construido? Acompáñame en este viaje lleno de emociones, donde cada instante es una lucha entre la esperanza y el dolor. En la frescura de la mañana, el sol apenas se asomaba tímidamente detrás de las montañas lejanas. El canto de los pájaros se mezclaba con el humo suave que escapaba de la cocina, llenando el aire de un aroma familiar. Huyen inclinada sobre la mesa, ordenaba con delicadeza unas verduras, cuando una voz conocida rompió el silencio. En la puerta estaba Ye con una mirada luminosa como si llevara en los ojos toda la esperanza de un nuevo amanecer. Esta casa será hermosa algún día, Huyen. ¿Aceptarías quedarte aquí conmigo viviendo en paz sin pedir nada más? Ella levantó la vista sorprendida por la intensidad de aquella mirada y respondió con una sonrisa suave: no necesito nada más, mientras construyamos este hogar juntos. Desde el patio, la risa cristalina de Maya resonó como un regalo. Abrazaba a su pequeño perro y exclamaba con alegría: «Pronto tendré una casa nueva». Huyen se acercó y le preguntó con ternura, aunque con la voz temblorosa Maya: «¿Te gusta, hija mía?». La niña, con los ojos brillando como estrellas en la neblina de la mañana, contestó llena de ilusión: «Algún día estudiaré mucho y te construiré una casa aún más grande, mamá». Aquellas palabras inocentes dejaron a Ye y a Huyen en silencio conmovidos. Después, él sonrió apretando fuerte el martillo en sus manos, como si la fuerza de la niña le hubiera dado nuevas alas. El golpeteo firme contra la madera resonaba en el jardín. Clac, 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 marcando el ritmo de un corazón decidido. Huyen se acercó ofreciéndole una nueva herramienta y susurró con dulzura: «Si necesitas algo, dímelo». Ye giró hacia ella con una voz profunda y cómplice: «No necesito nada, salvo a ti». La carcajada compartida iluminó aquel rincón sencillo, y en medio de la mañana clara nació una certeza poderosa, que incluso después de todo el dolor, siempre se puede empezar de nuevo, justo aquí donde florece la esperanza. La brisa suave de la mañana recorría el jardín, mientras el sol todavía tímido bañaba de luz dorada cada rincón. Maya corría de un lado a otro, enseñándole a Bibi, su pequeño perro, a sentarse, pararse y rodar como si fuera una maestra en miniatura. El perrito terminó rendido en el suelo jadeando, y Maya entre risas corrió hasta la cocina. Con mucho cuidado tomó un vaso de agua sujetándolo con ambas manos como si fuera un tesoro. Con voz dulce se acercó y dijo: «Tío Ye, aquí tienes agua». Ye, con el sudor en la frente y el corazón lleno de ternura, tomó el vaso y le sonrió. «Eres un ángel, Maya. Mañana te llevaré al parque. ¿Qué te parece?». La niña saltó de alegría, abrazándolo fuerte. «Te quiero mucho, tío Ye». Las risas infantiles llenaron el patio, dándole a Ye una energía renovada. Dentro de la casa, Huyen doblaba cuidadosamente unas esteras de bambú y llamó desde la puerta: «Quédate con Maya, yo voy al mercado a por algo para la comida». Se echó un cesto al hombro con un abrigo gastado y antes de salir le advirtió con cariño: «No trabajes demasiado, cuida tu salud». Ye, rodeado de grandes troncos de bambú, levantó la vista y respondió con firmeza: «Ve tranquila, aquí la cuidaremos». El sonido de la sierra empezó a llenar el aire cric, cric, mientras las cañas se partían una a una. Los golpes del martillo resonaban con fuerza, clac, 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 y el sudor caía en su ropa empapada, hasta que agotado se dejó caer sobre el escalón. Maya lo miró con ojos preocupados. «¿Estás cansado, tío Ye?». Él acarició su cabeza con ternura. «Solo necesito un poco más de fuerza».
De pronto una voz familiar irrumpió desde el camino. «Una casa tan grande y no me avisas. ¿De verdad piensas construirla solo?» Ye se levantó sorprendido. Un hombre corpulento apareció cargando un haz de madera y un manojo de herramientas, cuerdas, hachas y clavos. En cuanto lo vio, Ye corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Hermano, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Por qué no me avisaste?» El recién llegado soltó una carcajada dándole una palmada en el hombro. «Entre hermanos no hacen falta palabras. He venido a levantar esta casa contigo». Los ojos de Maya brillaron emocionados. «Con usted ayudando terminaremos mucho más rápido». Y así, entre risas y el viento que hacía crujir los bambúes, aquel esqueleto de casa comenzó a llenarse de vida, porque más allá de maderas y clavos, lo que realmente se estaba construyendo allí era una promesa, la certeza de que un verdadero hogar estaba naciendo. Sobre una sencilla mesa de bambú, dos hombres compartían un té humeante. El amigo, después de observar largo rato a Ye, preguntó en voz baja como si cada palabra pesara más de lo que parecía Ye: «¿Sigues siendo feliz con tu esposa?» Los ojos de Ye se ensombrecieron. Giró la taza entre sus manos y dejó escapar un suspiro que parecía arrastrar años de silencio. «Hace tiempo que no hablamos. Ahora estamos a punto de divorciarnos». El amigo se quedó inmóvil, sorprendido, pero antes de decir algo más, Ye levantó la mirada forzando una sonrisa quebrada. «Ella quiere quedarse con la casa antigua». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una herida que nadie se atrevía a tocar. Afuera la luz dorada de la mañana cubría el jardín. Ye se levantó, tomó el martillo con fuerza y volcó en el trabajo todo lo que callaba. Arrastró gruesos troncos de bambú, los alzó con esfuerzo y los clavó en la tierra con golpes firmes. Cada vez que levantaba uno, sus brazos tensos brillaban de sudor, como si luchara no solo contra el peso del bambú, sino contra su propio pasado. El amigo, sin hacer preguntas, se arremangó y sostuvo los troncos para que Ye pudiera clavar los clavos. El sonido metálico del martillo, clac, 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 retumbaba como un corazón latiendo con furia. Poco a poco los esqueletos de la casa fueron tomando forma. Ye ajustaba tornillos, apretaba cada unión con la precisión de alguien que no solo construía paredes, sino también un futuro distinto. Bajo la luz del sol, los troncos brillaban, testigos de un renacer silencioso. Maya corría alrededor riendo emocionada. «Tío Ye, la casa ya casi está lista». Ye se detuvo observando el armazón que crecía ante sus ojos. En su mirada se mezclaban la esperanza y una tristeza profunda, como si aquella casa de bambú no fuera solo un nuevo refugio, sino también el lugar donde intentaba enterrar un pasado lleno de cicatrices. Maya estaba sentada en la vieja cama de bambú con los pies balanceándose suavemente. Entre sus manos un libro gastado que apenas se sostenía en el lomo. Su voz clara y tierna rompía el silencio. «Una estrella, 2 estrellas». Cada palabra sonaba como el eco de una espera. De vez en cuando levantaba la mirada hacia el patio con los ojos llenos de ilusión, aguardando el regreso de su madre del mercado. El portón de bambú chirrió al abrirse. Huyen entró con el rostro perlado de sudor y un cesto cargado de verduras y peces frescos. Pero sus pasos se detuvieron al ver a un hombre desconocido de pie junto a Ye. Él, con una sonrisa tranquila, dijo: «¿Has vuelto? Te presento a mi amigo, ha venido a ayudarnos a levantar la casa». El forastero dejó el martillo en el suelo, se secó la frente y con una sonrisa cordial comentó: «Así que esta es la mujer de la que tanto me hablabas. ¡Qué manos más hábiles, qué dedicada!». Ye, con una mezcla de orgullo y emoción en la mirada, le dio una palmada en el hombro y afirmó con voz firme: «Sí, ella es mi compañera. Es una mujer maravillosa». Las mejillas de Huyen se tiñeron de rojo y, sin responder, se refugió en la cocina. Afuera, los martillazos y el crujir de la sierra marcaban el ritmo del mediodía sofocante. Cada golpe, cada viga erguida proclamaba la certeza de que esa casa debía levantarse. En la pequeña cocina, Huyen freía pescado con destreza,
Mientras el aroma se mezclaba con el chisporroteo de las verduras en la sartén, Maya corrió hasta ella con una sonrisa cómplice. «Mamá, ¿puedo ayudarte?». La mujer acarició su cabeza con ternura y una pizca de preocupación en la mirada. «Claro, mi niña, ayúdame a poner la mesa». Cuando todo estuvo listo, Huyen alzó la voz: «Venid a comer, la mesa ya está servida». Ye dejó el martillo a un lado, sus manos endurecidas por el trabajo aún cubiertas de astillas. Al ver el modesto banquete, el pescado dorado y crujiente, las verduras aún humeantes, apretó la mano de Huyen como si quisiera expresar lo que las palabras no podían. Las risas y las conversaciones llenaron la humilde cocina. Era un instante que parecía completo, un cuadro de paz. Pero, en medio de aquella serenidad, los ojos del amigo recién llegado brillaron con algo difícil de descifrar. ¿Era admiración sincera? ¿O escondía un secreto que aún no se atrevía a revelar? La felicidad que ahora disfrutaban Huyen y Maya sería realmente duradera. Khi tưởng chừng một cánh cửa thì các bạn chỉ để xuất hiện một công trình ở chỗ dựa trong những ngày giông bão mà còn là người đàn ông để đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho